Comenzaremos con el tema estado de choque por Jorge Luis Castro Jr. y un servidor Campuzano Márquez Edgar. Y bien, hablaremos de la definición. Indudablemente, sí o sí, el estado de choque va a ser una hipoperfusión tisular generalizada. La causa, muchas. Y esta definición, que es muy concreta en el sentido de que es una insuficiencia del aporte de oxígeno y la demanda tisular, que esto a la larga, de no revertirse, será conducto directo a muerte. A lo largo de este estado de choque se presentarán diferentes estadios que pueden ser simultáneos o no, donde más que nada habrá una respuesta neuroendocrina simpática, sistemas de compensación, daño tisular, también una respuesta metabólica, respuesta renal, en fin, todo una respuesta orgánica múltiple. Antes de hablar de estado de choque en sí mismo, hay que conocer algunas generalidades del aparato cardiovascular y algunos conceptos que nos ayudarán a conocer y entender la fisiopatología. Por un lado tenemos el gasto cardíaco, que se define como la cantidad de sangre inyectada en un minuto. El gasto cardíaco está dado entonces por la precarga, que es la cantidad de sangre que se llena el ventrículo, la poscarga, que es la resistencia que debe vencer la sangre del ventrículo para salir eyectada, es decir, las válvulas aórticas y pulmonares, y la contractibilidad cardíaca, es decir, la frecuencia cardíaca. Todo ello nos va a dar el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco toma relevancia el momento en que calculamos la presión arterial. La presión arterial nos va a ayudar a conocer la presión arterial media. La presión arterial media nos da un parámetro, una idea, un esquema de la sangre que está llegando a los órganos. Se habla de hipotensión cuando la presión arterial media es menor a 60 milímetros de mercurio. Eso es un foco de alerta. ¿Por qué? Porque el riego sanguíneo es poco. Ahora, la presión arterial, aparte del gasto cardíaco, está en función de la resistencia vascular periférica, entendida como la luz de las arteriolas. Estos dos factores, que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, es una cuestión dinámica. Cuando el gasto cardíaco disminuye, la resistencia vascular incrementa. Cuando la resistencia vascular disminuye, el gasto cardíaco incrementa. Entonces están en constante dinamismo. ¿Qué pasa en el estado de choque? Generalmente, dependiendo, poniendo un ejemplo, el hipovolémico, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, como compensación, la resistencia vascular periférica incrementa. Y ahora bien, se dijo que para el gasto cardíaco necesitamos conocer la cantidad de sangre que se eyecta en un minuto, y prácticamente por teoría pues no podríamos obtener ese dato. Para ello nos hacemos valer de el catéter venoso central, que nos va a dar la presión venosa central, específicamente nos va a dar la del ventrículo derecho. Entonces con ello podemos saber y calcular cuánto volumen sanguíneo se está eyectando en cada sístole. Más que nada nos va a hablar de hipovolemia. Dado que existe esta disfunción entre el aporte y la demanda de oxígeno, el cuerpo, en un sistema de compensación, centraliza y encefaliza la circulación a los órganos vitales, como son el corazón y el cerebro. Esto se traduce que en la demás economía del cuerpo, el aporte de oxígeno va a ser menor, es decir, hay una hipoxia celular. Esto se traduce a que las mitocondrias, al carecer de oxígeno, no pueden llevar a cabo la fosforilación oxidativa, que, recordando, es la forma en la que se puede obtener mayor ATP. Entonces opta por un metabolismo de tipo anaerobio. Si bien es cierto que la ganancia neta del anaerobismo son 2 moléculas de ATP y piruvato junto con otros sustratos como los hidrogeniones
y el lactato no son suficientes para mantener el adecuado funcionamiento celular. No obstante, el cuerpo, las células no se dan por vencidas, rascan donde puedan, llegan al catabolismo de ácidos grasos, proteínas, todas las fuentes de reserva energética las usa para tener compensación. Sin embargo, si la evolución del choque, no se frena con la aportación rápida de oxígeno, las reservas se agotan y esto inevitablemente va a llevar a la apoptosis, a la muerte celular, una muerte celular que es irreversible. Teniendo en cuenta que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y la resistencia vascular periférica entendida como el diámetro de la luz de las arteriolas, podemos entender la fisiopatología. Todo lo que se explica se da de manera simultánea, no hay un orden, no es como que primero pasa esto y luego aquello. Pero bien, teniendo de base que hay una disfunción entre la demanda y aporte de oxígeno, en un momento el cerebro y el corazón dejan de recibir el oxígeno que ellos requieren porque ellos no tienen reservas. Ellos viven del flujo continuo, entonces si el flujo disminuye, disminuyen sus aportes nutrimentales. Entonces les dice el cerebro y el corazón a sí mismo, dicen, oye, necesito oxígeno, necesito circulación, deja de suministrar circulación a los demás órganos que no son importantes. Entonces hay una vasoconstricción dada por los receptores adrenérgicos del músculo liso de las arteriolas. Entonces, pocas palabras, tanto el músculo liso de las arteriolas como de las venas y de las vénulas reduce. Esto que hace que como la resistencia vascular periférica redujo, el gasto cardíaco aumenta. ¿Ok? Entonces, las venas tienen la capacidad de elongarse mucho. Ellas son un reservorio de sangre. De hecho, pueden almacenar hasta un 70-60% de sangre. Entonces, cuando los receptores alfa adrenérgicos, por esta respuesta simpática de que el corazón y el cerebro necesitan oxígeno, disminuyen su luz y esa sangre que estaba ahí almacenada de reserva, junto con otras como el lecho esplénico del vaso, incrementa hasta en un 20% el volumen sanguíneo del cuerpo. Entonces, si yo incremento el volumen sanguíneo del cuerpo, ¿qué hago? Logro incrementar en una manera indirecta la precarga, que es el llenado ventricular. Si yo tengo bien lleno mi ventrículo, puedo mandar sangre adecuadamente. No obstante, como se mencionó, hay una activación simpática. Los receptores adrenérgicos del corazón lo que hacen al mismo tiempo es incrementar el cronotropismo y el ionotropismo. Entonces esto es un poco paradójico porque al incrementar la frecuencia cardíaca, la diástole reduce su tiempo y por lo tanto el llenado ventricular es menor. Entonces conseguí un poco de flujo sanguíneo, pero mi corazón está latiendo tanto que no se llena adecuadamente. Siguiendo esta línea de la disminución de aporte sanguíneo a los órganos no importantes, el riñón es uno de ellos. Entonces el aparato yuxtaglomerular, a la hora de que recibe menos circulación, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo que producirá a largo plazo es la liberación de hormona antidiurética, lo que ayudará a la reabsorción del líquido en los túbulos yuxtaglomerulares y la reabsorción de sodio. Tanto la absorción de líquido como sodio incrementarán el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los tipos de choque que existen? Si volvemos a la definición, que es la hipoperfusión tisular generalizada, podemos pensar en cuáles son los mecanismos que nos van a llevar a ese estado de hipoperfusión tisular. Existen varios tipos. Como tal,
la referencia principal, que es el Schwartz de cirugía, divide el choque en hipovolémico, cardiogénico, séptico, neurogénico, traumático y obstructivo, que son los que se muestran aquí. Hay otra gran clasificación en la cual se divide en 4 rubros diferentes: en el hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. El choque distributivo como tal incluye otros tipos de choque, como el choque anafiláctico, incluye el choque neurogénico e incluye el choque séptico. Pero estas son clasificaciones. Lo importante es conocer los tipos de choque que existen y cómo se tratan esos tipos de choque. El choque hipovolémico, que es el tipo de choque más común, al menos en los servicios de urgencias, ya sea por hemorragias o por pérdida de líquidos a través de otros mecanismos. El principal es la hemorragia, pero uno puede perder líquidos a través de una deshidratación severa, pérdidas de líquidos al tercer espacio, como en pacientes nefrópatas que ya están muy descompensados, vómitos, lo que se les ocurra que pueda provocar que pierdas líquidos, tal cual, pérdidas netas de líquidos. Es la causa más frecuente de hipovolemia en el paciente también traumatizado. Cuando el paciente politraumatizado, traumatizado, llega al servicio de urgencias y no se ven lesiones perforantes, no podemos descartar que no haya pérdidas sanguíneas. Si hay una lesión interna que le está provocando, entonces se tienen que verificar los signos y síntomas que nos pueden indicar que el paciente puede estar en un estado de choque. Como hay una estimulación del sistema nervioso central, podemos encontrar una taquicardia, aumento de la contractilidad cardíaca y una vasoconstricción. Esta etapa del choque es una respuesta compensatoria. Entonces, si el paciente no muestra los signos típicos de choque, pero se sospecha que hay pérdidas, puede estar en una fase de compensación en la cual, a través de los mecanismos fisiopatológicos que ya se explicaron, el cuerpo trata de regularizar esas pérdidas, trata de mantener la perfusión de los tejidos. En la clínica podemos encontrar una palidez en el paciente, pérdida progresiva de la presión del pulso, los pulsos periféricos van a estar más atenuados y va a haber una disminución de la temperatura en las extremidades. No solamente las extremidades van a empezar a perder la temperatura. También hay un mecanismo fisiopatológico en el cual el cuerpo decide regresar toda la sangre posible que haya a la circulación. En el estado de reposo, la mayoría de la sangre se encuentra en el sistema venoso. Entonces lo que hace el cuerpo es poner a circular esa sangre del sistema venoso y también roba la sangre que podía estar en tejidos que pueden estar en estados isquémicos durante más tiempo, por ejemplo del músculo estriado, y de las vísceras, estas vísceras que no necesariamente van a morir con un estado de isquemia no tan progresivo. En el choque hipovolémico hemorrágico es importante cuantificar las pérdidas que se están teniendo, ya sea que las estimemos en el porcentaje de pérdida del volumen sanguíneo o tal cual en el volumen perdido en mililitros. Esto nos ayuda a estratificar en grados 1, 2, 3 y 4 de estas pérdidas sanguíneas y así en qué estadio del choque están. La frecuencia cardíaca juega el papel de la compensación. Mientras más se esfuerce el corazón por satisfacer las necesidades de oxígeno a través de la economía, más rápido va a latir para tratar de vencer esa pérdida de oxígeno que se está teniendo. La presión sistólica en los estadios 3 y 4 ya va a estar disminuida. Y esto va a estar debido directamente a que la pérdida es tan grande que la precarga está muy disminuida. Al no haber una buena precarga, lógicamente la poscarga, el volumen de eyección ventricular izquierdo va a estar disminuido y esto va a provocar que haya todavía menor perfusión tisular. El estado respiratorio también habla de la compensación que va a tener el cuerpo. Estos mecanismos compensatorios van a tratar de satisfacer las necesidades de oxígeno del cuerpo. Entonces vemos como el estadio del grado 1 va a haber de 14 a 20 respiraciones por minuto, lo cual es normal. En el grado 2 de 20 a 30, luego el 3 de 30 a 40 y en el grado 4 ya está tratando de hiperventilar este paciente a través de los mecanismos
de la respiración mecánicos para poder vencer esta falta de oxígeno. En el estado mental va a ir descendiendo de acuerdo a la perfusión de oxígeno que haya. Recordemos que el cerebro es un tejido que no trabaja bien en hipoxia. Es el tejido que más rápido muere cuando hay hipoxia. El riñón necesita una presión arterial media de 65, al menos para poder seguir trabajando. Al bajar esto más, es lógico que haya una lesión renal aguda, entonces no va a haber gasto urinario. En el estadio 4 ya va a ser mínimo. Normalmente el riñón excreta de 0.85 mililitros por kilogramo de peso en un paciente y lo consideramos normal hasta 0.5 mililitros. Pero cuando el cuerpo está perdiendo líquidos, es lógico que el riñón deje de trabajar. Listo. Ahora, para cómo se aborda el tratamiento del paciente que se está chocando por hipovolemia. Bueno, como tal, como ya se explicó en el mecanismo fisiopatológico, lo que ocurre es que hay una disminución de la precarga. Al haber una disminución de la precarga porque hay pérdida de volumen, en la poscarga va a estar también disminuida. Entonces, esto va a provocar a su vez que hay una vasodilatación. Esta vasodilatación y aparte pérdida de líquidos va a provocar que se pierda la presión oncótica en las arterias, y esta presión oncótica va a ser tan disminuida, va a hacer que la sangre se esté extravasando de las arterias y no esté llegando a los tejidos. Entonces los mecanismos fisiopatológicos van a ir siendo progresivos. Vamos a tener muchas cosas, vamos a tener acidosis, elevación del lactato, va a estar desregulados todos los sistemas, compensaciones hormonales y demás, pero lo que tenemos que pensar es en atender lo que está matando en este momento al paciente, lo cual es que hay una presión arterial tan baja, se determina en menos de 65 milímetros de mercurio. Cuando esta perfusión es abajo de 65, ya el tejido empieza a morir por un estado isquémico. Entonces tenemos que reponer volumen para poder aumentar esa presión. Es por eso que el tratamiento principal es con cristaloides. Los cristaloides son las soluciones que contienen minerales en cantidades fisiológicas que ayudan a restablecer ese volumen en la sangre y esa presión oncótica para que no se siga chocando este paciente, para que el oxígeno pueda perfundir. Claro, es importantísimo y no está de más recalcarlo, que de nada sirve que tú repongas los líquidos y los vas a seguir perdiendo. Entonces lo primero que se tiene que hacer es detener la causa por la cual se están perdiendo esos líquidos. Si es una hemorragia, pues hay que detener esa hemorragia. En el manejo inicial del paciente que está sufriendo el choque hipovolémico, hay que reponer esos líquidos. Entonces es de 1 a 2 litros de solución cristaloide, ya sea Ringer lactato o Harman. La diferencia entre estas dos es la cantidad de lactato que tiene cada una. Y en niños se va a calcular en 20 mililitros por kilogramo de peso. Cuando hay una pérdida extracorpórea de sangre, se va a considerar la transfusión sanguínea. Entonces también hay criterios para poder indicar una transfusión masiva. Y bueno, esto va a depender del tratamiento individualizado de cada paciente. Los tipos de soluciones cristaloides que existen son muchas. Están la glucosal 5%, la salina al 9%, la Ringer lactato, la salina al 3%, al 7.5%. La diferencia en estas es que las soluciones que vamos a escoger son las que tienen una osmolaridad más parecida, la osmolaridad más parecida a la fisiológica. Por eso es que se escoge la Ringer lactato o la Harman, porque es la que más se aproxima a esta osmolaridad. Hay ventajas y desventajas en utilizar las soluciones cristaloides para reponer los líquidos, para poder reponer la presión oncótica y para poder reponer esa presión arterial media. La composición electrolítica está balanceada, hay una capacidad buffer, es fácil de administrar, no hay riesgos de reacciones adversas, se promueve la diuresis y es de bajo costo. Las desventajas es que tiene un escaso soporte del volumen plasmático,
requerimiento de grandes volúmenes, tenemos que meterle 2, 3 litros, tenemos que reponer las cargas que estamos poniendo. Hay una reducción de la presión colidosmótica y hay un riesgo de edema pulmonar agudo. En nuestro afán por querer reponer el volumen sanguíneo y recuperar esa presión arterial media, hacemos una hemodilución. Entonces lo que estamos haciendo es que la presión oncótica que se tenía la queríamos reponer, pero la estamos diluyendo y esto va a provocar que se vaya los líquidos se vayan a los pulmones. Y como tenemos que pasarla muy rápido, pues el riesgo de edema pulmonar también es muy grande. También hay riesgo de edema tisular, endotelial y de eritrocitos. Esto por la infusión rápida. Hay un desarrollo de contribución de la falla pluriparenquimatosa. Hay un origen del síndrome compartimental abdominal, riesgo de la acidosis metabólica, hipercloremia y coagulopatía por dilución. Estas son una de las grandes desventajas que se tiene en utilizar los cristaloides, pero siguen siendo la primera línea para la reposición de líquidos en el choque hipovolémico. La fluidoterapia va a ser, tenemos que evitar los altos volúmenes de cristaloides. Hay que utilizar bolos de 200 a 300 mililitros para 10 a 15 minutos, dosis respuesta en caso de hipotensión. Con dosis respuesta queremos que se ocupe la menor cantidad de líquidos. El objetivo va a ser intentar llegar a esa presión arterial media de 65 milímetros de mercurio mínimos para que puedan perfundirse a los órganos más importantes como el riñón. Los objetivos son tensionales moderados y podemos tener una hipotensión permisiva. Nos referimos con esto a que puede que el paciente siga hipotenso, pero tenemos ese mínimo para que se pueda perfundir a los tejidos. La elección de la solución de reanimación inicial no se ha demostrado que afecte el resultado en el trauma. Hay que mantener una presión venosa central entre 8 a 12 centímetros de agua. Esto porque necesitamos que en la precarga, aumentar la precarga, y al aumentar la precarga, pues vamos a poder mejorar la circulación. Para esto es que se monitorea la presión venosa central. También se puede tratar al paciente en estado hipovolémico o al paciente que está teniendo una hipotensión con soluciones coloidales. Las soluciones coloidales están cargadas oncóticamente, son partículas altamente que tienen un alto peso molecular, lo cual ayuda a reponer esa presión oncótica en las paredes de los vasos sanguíneos. Son 4 grandes grupos los que existen: la albúmina, que tiene una duración de acción de 24 horas. La gran ventaja de los coloides es que duran más, se ocupa menos cantidad de soluciones coloides para reponer la presión arterial. En cuanto a la albúmina, tiene mayores reacciones anafilácticas. Como se obtiene del plasma, pues es imposible evitar la interacción entre antígenos de donde se obtuvo ese plasma. También están las gelatinas, que se preparan por hidrólisis del colágeno de bovino. Los nombres comerciales más comunes son Gelofusin y Amaxel. A los 90 minutos, solo duran hasta los 90 minutos y solo el 20% se retiene en el espacio intravascular. También tenemos los dextranes, que bueno, estos tienen la desventaja de alterar las pruebas de coagulación, dificultan la realización de las pruebas de compatibilidad sanguínea y también existen reacciones alérgicas. La hidroxietilalmidones. Estos son derivados de la amilopectina con efectos secundarios menores. Los nombres comerciales son Voluben y Exten. Las ventajas: adecuada persistencia intravascular, prolongado soporte del volumen plasmático, moderado requerimiento de volumen, aumento de flujo microvascular, mantenimiento de la presión coloidosmótica, mínimo riesgo de edema tisular y moderación de la respuesta inflamatoria sistémica. Las desventajas son riesgo de sobrecarga de fluidos, efectos adversos sobre la hemostasia, acumulación tisular, efectos adversos sobre la función renal, riesgo de reacciones anafilácticas y además son costosos. Entonces, aquí depende del servicio, del tipo de soluciones que usen, pero la recomendación por la seguridad es utilizar cristaloides. Al haber pérdidas sanguíneas, es imposible no tratar el tema de una transfusión. El tratamiento con hemoderivados se va a considerar cuando el volumen perdido sea mayor al 20%.
o cuando se pierdan aproximadamente 2 litros de sangre, considerando que la persona promedio contiene unos 5 litros. La transfusión masiva, que es un tipo de terapia que se da en el paciente que sufrió una hemorragia y perdió más del 20% de su sangre, se le aplica la transfusión masiva. Esta se define como el reemplazo de una bulimia en 24 horas. También se definen como la administración de 10 o más unidades de concentrados de eritrocitos en las 24 horas siguientes a la hospitalización. ¿Cuáles van a ser nuestros agentes para la transfusión masiva? Que son nuestros hemoderivados. El concentrado de eritrocitos, el plasma fresco congelado, las plaquetas y los crioprecipitados. La transfusión de concentrado de eritrocitos debe ocurrir una vez que la hemoglobina del paciente se encuentra por debajo de los 7 gramos por cada 100 mililitros. Esto es porque ya la hemoglobina circulante no es suficiente para satisfacer las necesidades de la economía de oxígeno. Se administra plasma fresco congelado para mantener el índice internacional normalizado, el INR, en menos de 1.5 con un tiempo parcial de tromboplastina inferior a 45 segundos. Aquí hay un efecto adverso que es conocido e incluso se actúa profilácticamente, que es la transfusión masiva. eh, con la transfusión masiva, la disfunción plaquetaria es muy común. Aquí está subrayado en negritas. Y eso es porque incluso ya sabiéndose que se va a dar una transfusión masiva, se da el tratamiento profiláctico con el plasma fresco congelado y con plaquetas. Bueno, y por tanto se recomienda una cifra ideal de 100.000 unidades internacionales. Si la concentración de fibrinógeno disminuye por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros, se deben administrar crioprecipitados. En el choque hipovolémico, que es por pérdida de volumen plasmático, bueno, no ocurre exactamente lo mismo que en el hemorrágico. En el hemorrágico estamos perdiendo eritrocitos, estamos perdiendo los agentes de la sangre. Pero en el choque hipovolémico, que es por pérdida de volumen plasmático, estamos perdiendo netamente líquidos, nada más, que es lo que comentábamos al principio, que podemos perder líquidos a través de una deshidratación severa, vómitos o de la manera que quieran, que no sea a través de un sangrado. El hallazgo más común va a ser la hemoconcentración, entonces los hemoderivados aquí no van a ser una opción. El tratamiento va a ser una reanimación hidroelectrolítica y la evaluación de la respuesta con indicadores de perfusión periférica. Aquí la diferencia también es que tenemos que evaluar cuál fue la causa de esa pérdida de líquidos. Si es una deshidratación severa, no podemos llegar y meterle una infusión rápida de solución Harman. Se tiene que evaluar esa deshidratación y hacerse un plan de reposición de líquidos con horarios, no ser tan agresivos, no ser una infusión rápida como en el hemorrágico. También va a depender del estado del paciente. Pero aquí lo que buscamos también es mantener la perfusión tisular como siempre. Entonces se van a ocupar aminas vasopresoras hasta corregir el déficit de volumen. Esto para poder regular la presión arterial media y que haya una perfusión. En la clínica sí siempre vamos a encontrar deshidratación de las mucosas. En el choque cardiogénico, como bien su nombre lo indica, que la causa de esta hipoperfusión tisular generalizada va a ser culpa, va a ser debido al corazón, un problema que se originó en el corazón, que podemos decir que es un efecto de la falla de la función de bombeo del corazón, que puede deberse a alteración del miocardio, causas mecánicas o del sistema de conducción. Entonces puede haber un infarto, puede haber un coágulo que está provocando que haya una isquemia en el corazón y esto dificulte el bombeo, puede haber una arritmia, pueden haber varias cosas en el corazón que estén dificultando el mecanismo de bombeo. El origen más frecuente de un choque cardiogénico es el infarto agudo al miocardio. Eh, Como tal, vamos a tener un trastorno hemodinámico, va a haber una disminución grave del índice cardíaco, va a haber una hipotensión arterial a pesar de las presiones de llenado normales o elevadas. Estas presiones de llenado, como la presión venosa central, que van a estar ubicadas en el ventrículo derecho, se van a encontrar normales, pero cuando la fracción de eyección no es suficiente,
esta fracción de eyección no es suficiente, y al principio va a haber un estadio de compensación, un aumento de la presión arterial, pero después, conforme los mecanismos fisiopatológicos van avanzando, se va a provocar una vasodilatación, y en esta vasodilatación va a ocurrir lo mismo que son los mecanismos fisiopatológicos que se estaban abordando. Al haber una vasodilatación muy marcada, se pierde la relación entre la presión hidrostática y la presión oncótica, y los líquidos no alcanzan a perfundir a los tejidos. En casos de traumatismo torácico, bueno, tenemos que verificar un seguimiento de las enzimas cardíacas, una vigilancia electrocardiográfica. Tenemos que buscar patrones de lesión miocárdica y arritmias. En la clínica podemos encontrar un signo del galope y podemos ver una ingurgitación yugular. El tratamiento, al igual que en el choque hipovolémico, es a través de la lógica. Si el problema es con la bomba, si la bomba está fallando, tenemos que reparar la bomba, o si no, se va a morir todo el cuerpo. Entonces hay que garantizar el suficiente aporte de oxígeno al miocardio, administrando administración del oxígeno complementario. Eh, Tenemos que buscar la causa que provocó que la bomba fallara, si hay que remover un coágulo, si tenemos que forzar la vasodilatación en el corazón, si se tiene que desfibrilar el corazón para que empiece a bombear bien. Eso se tiene que determinar qué es lo que está fallando en el corazón, que está provocando que la bomba no esté trabajando bien. Eso se tiene que corregir. Tiene que haber una vigilancia y respuesta al tratamiento y medición de las presiones del retorno venoso. La presión en cuña de la arteria pulmonar es un signo importante aquí. En infartos inferiores, la administración de vasodilatadores como la nitroglicerina puede precipitar a la falla cardíaca. La actitud conservadora van a ser la administración de líquidos, inotrópicos y vasodilatadores. Esto, bueno, va a depender también del estadio del paciente, cómo se encuentran esas presiones. Entonces tenemos que evaluarlo completamente antes de poder actuar, establecer la causa y aplicar un tratamiento oportuno a este paciente. En caso de deterioro extremo, vamos a poner dispositivos de asistencia ventricular y globo de contrapulsión intraórtico. El choque distributivo. Este está caracterizado por una respuesta fisiológica descontrolada ante algún mecanismo fisiopatológico que provoca reacciones en cadena y lo cual culmina en una hipotensión severa. Aquí en el choque distributivo, algunas referencias incluyen en esta clasificación el choque neurogénico, el choque traumático, el tipo de choque séptico, siendo el más representativo, y el tipo de choque anafiláctico, porque comparten esta similitud, que son mecanismos fisiológicos de compensación ante algún otro estado patológico, lo cual conlleva al estado de choque, a la pobre perfusión tisular y a la disoxia. En el caso del choque séptico, que es una hipotensión inducida por la sepsis a pesar de la reanimación adecuada con líquidos, esto es por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Para poder valorarlo tenemos ciertos criterios. Aquí unos sencillos son la temperatura, 38 grados centígrados o más, o menos de 36 grados centígrados. Una frecuencia respiratoria de 20 o más, una PaCO2 menor a 32 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca arriba de 90, y una leucocitosis, siendo aquí el factor más importante, la leucocitosis, arriba de 12.000 o menos de 12.000 y con el porcentaje de bandas elevado. Las variables generales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado mental, el edema positivo, la hiperglucemia, son datos de variables generales que podemos revisar en la exploración física. Son los signos y síntomas que podemos encontrar. Las variables inflamatorias, en cambio, ya son estudios que tenemos que realizar ante la sospecha de choque. El choque séptico es el tipo de choque más común entre la clasificación de choque distributivo. Y en este hay un antecedente de una infección. Las variables inflamatorias se incluyen la leucocitosis, el porcentaje de bandas, la proteína C reactiva que nos ayuda a mediar la inflamación,
la procalcitonina. Tenemos las variables hemodinámicas, que son las que también se tienen que estar revisando en cualquier tipo de choque. Las variables de disfunción orgánica nos hablan del avance del estado de choque, cuánto tiempo va a ser significativo para que haya lesión. Sabemos que los tejidos responden diferente ante los estados de isquemia. Hay tejidos muy sensibles al estado de isquemia y hay tejidos que son más resistentes, que duran hasta horas. Pero en el caso, por ejemplo, del cerebro, el estado de isquemia es apenas en minutos. Entonces, ante un estado de hipoperfusión tisular, el cuerpo decide salvar la sangre de los órganos menos necesarios, como las extremidades, por ejemplo, y llevarlo a los órganos más fundamentales. En la disfunción orgánica, el riñón es uno de los órganos que se lleva un gran daño por la tendencia a la hipoxia que ocurre en los túbulos. Esto genera una lesión renal aguda y se ve, lo podemos medir en la creatinina que hay y en la uresis. Esto nos va a hablar de una lesión renal aguda, es algo que se tiene que estar monitorizando constantemente. Y otras de las variables de perfusión tisular son la hiperlactemia, el reinado capilar tardado o piel mamoria. El abordaje al tratamiento del choque séptico lleva la misma lógica que los demás tipos de choque. Tienes que tratar la causa que te está haciendo entrar en esa hipoperfusión tisular. En este caso es un foco de infección, una infección que está fuera de control y provocó un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. El tratamiento es identificación y eliminación del foco séptico. Lo mejor es que el control del foco séptico sea antes de las primeras 12 horas de atención. Así tenemos un menor traumatismo fisiológico. Y si se puede, el drenaje percutáneo es una buena opción cuando se localiza ese foco de infección. El inicio de antibiótico de amplio espectro es fundamental y si se puede dentro de los primeros 45 minutos de atención va a ser lo primordial. Las medidas de mantenimiento son la reanimación hídrica, como en todos los tipos de choque, abordamos con reposición de líquidos, uso de vasopresores y apoyo orgánico en caso de disfunción, ya sea la ventilación mecánica y la hemodiálisis, que ya es el último de las medidas que se pueden usar en un paciente con estas características. En el tratamiento podemos utilizar aminas vasopresoras porque, a diferencia del choque hemorrágico, el choque hipovolémico, donde la deficiencia es causada por líquidos, por una pérdida de líquidos, en el choque séptico es por una respuesta sistémica. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de compensar esa vasodilatación severa que está ocurriendo con aminas vasopresoras. La de primera elección es noradrenalina y se puede añadir adrenalina o vasopresina. La dopamina puede ser una opción en pacientes con riesgo bajo de taquiarritmias y bradicardia absoluta o relativa. Esto tratando de proteger al sistema cardíaco lo más posible. Los esteroides son efectivos en pacientes con sospecha de insuficiencia suprarrenal aguda que no responden a los líquidos y a los vasopresores. La vigilancia del gasto urinario es fundamental aquí, porque si el riñón tienes un gasto urinario muy bajo y ya hay signos de lesión renal aguda, la creatinina está elevada, ese órgano es fundamental en cuanto a los sistemas de compensación fisiológica, y sin el riñón bueno, es muy probable que ese paciente no sobreviva. Una vez intentada la reposición de líquidos, las aminas vasopresoras, esteroides, se tiene que ver la opción de los hemoderivados. Hay criterios para la transfusión para meter hemoderivados, como ya lo habíamos mencionado antes en el tratamiento del choque hipovolémico. El plasma fresco congelado o la transfusión de plaquetas son opciones. Corregir la coagulopatía antes de realizar procedimientos invasivos. Vamos a transfundir plaquetas cuando hay menos de 20.000 o menos de 50.000. Si hay hemorragia activa, cirugía o procedimientos invasivos programados. Existen los procedimientos de controles de daños, se llaman cirugías de control de daños, en los cuales pues estamos tratando de limitar
todo lo que ha sido conllevado por algún mecanismo fisiopatológico, en este caso del choque séptico. Si es una infección, un foco de infección, tratar de drenarlo es lo mejor, y entonces con una laparotomía de control de daños sería una opción, pero lo primordial es estabilizar al paciente. Siempre en el estado de choque hay que tratar de estabilizar al paciente. El choque neurogénico, como su nombre lo indica, proviene del sistema nervioso y es casi siempre provocado por algún traumatismo raquimedular, torácico alto, un desplazamiento cefálico del bloqueo anestésico, un traumatismo cráneoencefálico devastador. Aquí lo que ocurre es una pérdida súbita del tono simpático, lo cual nos va a conllevar a una hipotensión. Nuestro cuerpo siempre está regulado y compensado ante cualquier mecanismo. Si no tienes mecanismos compensadores y reguladores en el cuerpo, cualquier cambio es mortal para ti. Entonces, si no existe o si está dañado el mecanismo, los mecanismos de compensación por parte del sistema simpático, vas a llegar a una hipotensión. Y esta hipotensión nos va a provocar todos los mecanismos fisiopatológicos del estado de choque. El cuadro típico es choque con o sin taquicardia y extremidades tibias por vasodilatación arteriolar y venosa. El tratamiento es corrección de la hipovolemia, restaurar el tono vasomotor y en su momento agregar adrenalina. La circunstancia aquí es abordar lo mismo, cuál fue la causa del estado de choque y abordarla de acuerdo a la etiología, no solamente a los signos, claro, buscando siempre estabilizar al paciente.